¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Por supuesto que el tema de la participación de Claudia Sheinbaum en el G20 continúa generando diversas opiniones, la gran mayoría sumamente positivas. Las críticas que se han encontrado por ahí van más encaminadas por la envidia, por el coraje, por el sesgo, por esa frustración que ya la conocemos muy bien, que sin duda alguna cubre a toda la derecha mexicana en cualquiera de sus ámbitos, sea el empresarial, sea el político, o bien sea el mediático, en donde se busca de una o mil formas, incluso de maneras sumamente ridículas, tratar de denostar algo que a todas luces fue bastante, pero bastante positivo. Ya hablamos largo y tendido durante el tema en de la mañana, ¿no? Esta propuesta de Sembrando Vidas, ¿no? Que provocó, por cierto, que algunos en México dijeran que habían ido a proponer solamente la siembra de arbolitos, pues demostrando una profunda ignorancia en el tema, por supuesto, medioambiental, pero sobre todo no entendiendo el mensaje político que significa una postura de ese tipo y sobre todo el final de ese discurso cuando Sheinbaum de manera tajante dice hay que sembrar vidas, hay que sembrar árboles, no hay que sembrar guerras, ¿no? En medio precisamente de una escalada que se está viviendo del otro lado del planeta, particularmente en todo lo que rodea el conflicto de Ucrania, una escalada netamente producto del negocio, ¿no? Porque han sido las empresas armamentísticas o gasíferas las que han estado ganando miles y miles y miles y miles y miles de millones y millones y millones y millones de dólares y son los únicos que hoy por hoy continúan deseando que eso siga adelante con las consecuencias que algunos consideran verdaderamente ya peligrosas para el resto del planeta, porque ese conflicto como tal pues ya llegó a un límite, ya no se encuentra en un sitio en donde pueda aportar algo realmente a la historia de la humanidad y sí, muchos problemas. Veremos qué pasa más adelante al respecto. Hay una cápsula a las 3 de la tarde, 3:30 que subimos para ustedes sobre ello. Pero por la tarde hubo un segundo evento en donde participó la doctora Claudia Sheinbaum y en donde destacó las reformas al Poder Judicial, la igualdad sustantiva y el reconocimiento pleno como sujetos de derechos a los pueblos indígenas. Le reitero, ella participó en esta segunda sesión de la jornada y destacó que el pueblo de México decidió llevar inclusión, igualdad, democracia y justicia a ámbitos inimaginables. Shimon Pardo también señaló que la reforma garantiza el reconocimiento pleno como sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas y, por supuesto, afromexicanos. ¿Qué más fue lo que sucedió en el G20? Bueno, los países de este grupo se manifestaron por la tributación progresiva para que los ricos paguen un impuesto de forma más efectiva, se comprometieron a proseguir sus discusiones en torno a la propuesta brasileña para la posible creación de un impuesto global precisamente a a los súper ricos. Y en este marco, la doctora Sheinbaum se reunió con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, por supuesto con otros mandatarios, pero llamó mucho la atención dos encuentros, el de Xi Jinping de China y el de Joe Biden de Estados Unidos, por lo que representan, por supuesto. Lo hemos expuesto ya. México tiene que empezar a asumir un mayor protagonismo en la geopolítica internacional por su misma ubicación geográfica y por la trascendencia comercial que tiene. Y eso me parece que lo entiende muy bien el gobierno de Claudia Sheinbaum, que puede ser una puerta muy interesante, un equilibrio muy interesante en el marco de la llegada de China al continente americano, de la postura ultranacionalista del gobierno de Donald Trump. Puede ser otra carta que juegue México a su favor en un mundo que ya no es el mismo del 2016, en un mundo en donde las opciones para nuestro país no es solamente la Unión Americana, es cierto, hay una profunda, pero profunda relación comercial, una dependencia incluso en muchos sectores de nuestra economía, pero la realidad es que no por eso tienes que soportar el sometimiento, no por eso tienes que agachar la cabeza, ni mucho menos, si no estaríamos actuando igual que como actúa Canadá, por ejemplo, que es un país totalmente parasitario y un gobierno totalmente parasitario, un gobierno que depende completamente,
completamente de la venia de los Estados Unidos y que no tiene la mínima intención, por supuesto, de moverse hacia ningún lado. En la reunión con Xi Jinping, ¿no? Muchos estuvo la gente pendiente, incluso por la mañana comentábamos que oficialmente no había información de esta reunión, que se estaba trabajando por los involucrados, por los interesados, pero en realidad no se había confirmado al momento que le dimos a conocer esa nota. Y lo mencionamos, hubiera sido un error no platicar con el gobernante chino si ya lo hiciste con el de Estados Unidos, entendiendo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos. Aún así, es, insisto, en este momento fundamental fortalecer las relaciones con el otro protagonista del juego de ajedrez. Es algo determinante para poderle dar viabilidad incluso a tu propio proyecto de país y a tu propio proyecto económico. México ha tomado decisiones soberanas en las últimas semanas, en los últimos meses, generando mucha incomodidad, mucha molestia al sistema hegemónico. No le gusta el poder capitalista que se decidan ese tipo de situaciones y mucho menos que se estén presumiendo. Para ellos, aunque usted no lo crea, es de verdad ofensivo que la doctora Claudia Sheinbaum destaque la reforma judicial. Para ellos eso es algo que no debe de pasar. ¿Por qué? Porque al momento que tú separas el poder económico del poder judicial, este sistema pierde mucha influencia, pierde una de sus principales armas para tener el saqueo, el despojo, para normalizar, legitimar cualquiera de sus acciones. Por lo tanto, para ellos es determinante mantener el control de jueces, de magistrados, de ministros de la Suprema Corte y que este tipo de acciones no se repliquen en otras partes del mundo. Porque lamentablemente una parte esencial de la narrativa que durante muchos años, muchos años se ha generado en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en otras partes del planeta, se basa en complicarlo todo, es decir, en señalarnos, déjaselo al experto, déjaselo a la experta, que ellas sean las que hablen sobre el tema, que ellos te lo expliquen, que ellos sean los portavoces precisamente de lo que el Estado quiere que tú te enteres. Pero tú no te metas, tú no te involucres, porque mira, qué complicado, qué difícil es hablar de economía, qué difícil es hablar de política, qué difícil, qué complicado, qué difícil es hablar de cuestiones legales. Son cosas de verdad de la Constitución. No, 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 por favor. No trates ni siquiera de entender esta discusión, no trates ni siquiera de cuestionar lo que te estoy diciendo. Simple y llanamente, ya votaste, bueno, ya vete a tu casa y mantente quietecito, quietecita, que nosotros nos vamos a encargar de que todo esto llegue a buen puerto. Y cuando comienza las discusiones en la materia, por supuesto que esa es la reacción lógica por parte de esos grupos, tratar de mantenerte ignorante de temas para que ellos puedan manejarlos sin ningún tipo de problema, para que ellos sigan imponiendo sus respectivas condiciones, que por supuesto jamás serán acorde a la realidad de las mayorías. Siempre tratarán de beneficiar a una minoría, siempre buscarán de una forma o bien de otra llevar a cabo acciones que vayan en detrimento de lo que debe de ser un verdadero Estado de Derecho, de lo que debe de ser un desarrollo para todos, de lo que debe de ser un verdadero combate a la violencia. Eso no entra en esta agenda porque es lo que les ha permitido ser lo que son en la actualidad. Incluso, déjenme comentarle dos puntos que van de la mano precisamente con todo ello. Hay una fotografía que estoy seguro que le dio dolor de estómago a varios, pero a varios, integrantes del gobierno de Donald Trump y del actual gobierno de Biden, ¿no? Que está Claudia Sheinbaum, está Gabriel Boric, está Luis Ignacio Lula da Silva y está Gustavo Petro. Una fotografía, una imagen que busca hablar de consolidación de una América Latina unida, de una izquierda que va por el mismo camino a pesar de sus respectivas diferencias en algunos puntos, pero que entienden precisamente la necesidad de actuar como bloque. Ese es el papel tan lamentable, tan miserable que juega un personaje como este Javier Milei, un personaje quien se volvió personero de las corporaciones, quien se volvió literalmente el mayordomo de un personaje como Elon Musk, que se volvió, sí, literal, él sí, un sirviente, ¿no? De los imperios, que ha puesto a la venta su país y que por todos lados busca fracturar esa unidad
del continente americano. Él, junto con otros gobiernos, como por ejemplo el de Perú, han buscado de todas las formas posibles llevar a cabo acciones que afecten las relaciones en América Latina. ¿Por qué? Porque así le ha funcionado a Estados Unidos durante muchísimos años. Si América Latina no está unida, si América Latina no va de la mano, es mucho más fácil controlarla, es mucho más fácil explotarla, es mucho más fácil, pero mucho más fácil, por supuesto, manipularla. Entonces, este tipo de imágenes son muy importantes, pero que también se lleven a la práctica. También que Brasil se mantenga unido en este sentido y juegue no solamente para equilibrar los humores de los poderosos, sino también para acrecentar, por supuesto, los derechos de los del sur global. Y lo mismo pasa con Gabriel Boric, quien entiende uno perfectamente toda la estructura política empresarial que todavía hoy por hoy sigue privando en Chile y la mayoría por parte de la derecha en puestos de poder. Pero eso no es justificación para que tú de repente des bandazos que en realidad lejos de poder posicionar en un momento dado una verdadera acción de izquierda, termina siendo un legitimador de las peores prácticas de la derecha. El cambio de Gustavo Petro es sensacional. Gustavo Petro es un hombre verdaderamente de izquierda que ha puesto la línea muy arriba, esa es la verdad de las cosas, tomando decisiones por principios, por valores, tomando decisiones que no cualquiera se anima a tomar, como romper relaciones con Israel, como cuestionar abiertamente el genocidio palestino, como lanzar constantemente críticas a la estrategia securitaria de los Estados Unidos. Por eso incluso hoy por hoy Gustavo Petro está en medio de un intento de lawfare, de un intento de golpe de Estado jurídico, con la plena intención de derrocarlo. ¿Por qué? Porque es una persona incómoda para este sistema. La diferencia entre Colombia y México es que Petro, a pesar de contar con un buen apoyo popular, enfrente tiene una maquinaria sumamente perversa, una maquinaria en donde la influencia televisiva, la influencia mediática, sigue jugando un papel importante y sigue penetrando en las mentes de los colombianos. Entonces, mucha gente de repente se traga las mentiras que se dicen de Gustavo Petro, al que han acusado absolutamente de todo. Lo han acusado desde violador de niños hasta narcotraficante, hasta generador de violencia, por supuesto, haber hecho trampa, de haber robado recursos, de haber recibido recursos sucios durante la campaña, cuando realmente, pues la finalidad tiene que ver con que Petro está tomando decisiones también que golpean el control económico. Decisiones que tienen que ver con pensiones, decisiones que tienen que ver con el ámbito social, decisiones que tienen que ver, por supuesto, con los sectores afectados de su país, decisiones que van muy acorde con el estilo de la izquierda. Y por eso, para esto, insisto, para ese grupo de poder, pues Petro se vuelve un personaje sumamente peligroso. Y la otra mira está en México. Está en México, por lo que ya mencionábamos, por estas decisiones soberanistas en donde se defiende la energía eléctrica, se defiende el petróleo, se defiende el litio, se defiende el agua, se defiende el maíz. ¿Sabes cuántos millones? Millones de millones de millones de millones de millones de millones de dólares tumbas cuando tomas decisiones de esa naturaleza, cuando hablas de atender las causas y no permitir ciertas intromisiones por parte de las agencias norteamericanas. América Latina tiene que estar unida ante lo que viene, porque sí, fue muy importante reunirse con Xi Jinping, sin duda alguna, quien la felicitó, la presidenta mexicana le dio las gracias por ese respaldo para levantar Acapulco, y sin duda Xi Jinping busca ser esa puerta de entrada efectivamente para muchos países de América Latina. Lo ha puesto ya sobre la mesa y ha estado acercándose de manera vehemente. Incluso funcionarios de su gobierno han cuestionado las presiones de parte de Estados Unidos a las democracias latinoamericanas. China fue uno de los principales quejosos ante la actitud de la Unión Americana sobre el tema Venezuela. Y así como también cuando hizo declaraciones el embajador Ken Salazar en contra de la reforma judicial, China de inmediato se puso al lado de México. Está jugando su papel. El encuentro con Biden en realidad pues es un encuentro de cortesía. Biden ya lo único que puede hacer es sacudir este tipo de eventos, sonreír lo más que puede, ¿no? Porque en realidad él no maneja su país. En realidad su país es manejado por una corporatocracia que extiende la liga, en el caso concreto de Ucrania, ¿no? Pero y a la que no le importa, por supuesto, el ser humano, le importa la ganancia. Y Biden, pues es un personaje que pasará a la historia de verdad
como un presidente que amparó lo que fue el genocidio palestino y que puso al mundo ante la Tercera Guerra Mundial por el cuestionamiento de Ucrania. Entonces, vaya que es un personaje que ya, en muchos sentidos, la historia tratará precisamente en su lugar. Pero llega Donald Trump, llega con un gabinete muy, muy, muy fuerte, muy duro, muy antilatino, un gabinete que se ha caracterizado, y no porque lo diga yo, sino porque ellos mismos lo han determinado, se ha caracterizado por ser un gabinete que algunos ya están definiendo como de guerra a nivel mundial, pero sí es un gabinete duro. Hoy Donald Trump confirmaba que estaba hablando ya de declarar la emergencia nacional para utilizar pues a las Fuerzas Armadas para sacar a los migrantes, para sacar a millones y millones de personas. Parece ser que no le importa a Donald Trump la afectación económica que esto podría traer y la afectación, por supuesto, también en relaciones diplomáticas. Por lo menos es lo que él ha dicho, dándole, por supuesto, pues mucha carnita a sus seguidores. Ya veremos en el ejercicio del poder si lleva a cabo todo lo que en este momento está diciendo. Yo insisto en algo, para mí, más allá de estos argumentos que me han dado respecto a la bondad de Trump, sinceramente yo no los creo. Pero además de todo, porque está muy claro que no es así, eh, está en la otra parte, el interés financiero, aun y cuando Trump representa una élite que está a favor de posturas mucho más radicales en contra de América Latina y de despojos en América Latina, dentro de esa misma élite hay gente con poder de decisión que sabe muy bien que no puede en un momento dado llevar a cabo ciertas acciones que van a ir en contra de su propia economía. La postura que hay de parte de algunos integrantes de ese gabinete, no entre ellos Elon Musk, es que Estados Unidos tiene que tomar decisiones radicales para garantizarse la estabilidad y la viabilidad de sí mismo. El problema es que la migración como tal forma parte de las estructuras del propio Estados Unidos. Está insertada directamente en lo más importante para ellos, que es su motor económico. Entonces, vaya que va a ser todo un tema. Y dentro de este marco del G20, otra nota que vale la pena señalar y que no es menor, es la declaración final que se filtró a los medios y que se ha dado a conocer en diversas cuentas de X y en donde se confirma que los mandatarios participantes condenan la violencia y la masacre de la población palestina en Gaza, demandan, por supuesto, un alto. Me parece una postura muy tibia en muchos sentidos, pero bueno, no tienen de otra. Y bueno, proponen regular la inteligencia artificial, las plataformas digitales para frenar la desinformación. Hemos hablado mucho de esto, cómo juegan las plataformas precisamente gracias a la inmediatez, gracias a la incapacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros por poder certificar toda la cantidad de información que se genera en el día a día. No es sencillo, pero muchas veces hay que curarla, hay que estar muy atentos a lo que se dice y cómo se dice, y también la manera en cómo se propaga, la velocidad como la que se propaga, y cómo también se aprovechan de que en algunas ocasiones no estamos buscando la verdad, sino estamos buscando lo que se acomode a nuestra visión de la verdad. Y en todo eso, las fake news o las noticias falsas forman un papel importante para generar inestabilidad y para generar, por supuesto, situaciones contrarias a las de las mayorías. Eso nunca hay que dejarlo de lado. Una falsa noticia, una noticia exagerada, nunca buscará una democracia, porque la noticia falsa y la democracia no van de la mano, no van con aspectos positivos. Están demandando también una reforma a la ONU, sumamente necesaria. Usted recuerda que el presidente López Obrador lo dijo, que se requería una reforma precisamente a la ONU, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí le estamos viendo en este momento que es determinante y se respalda la Alianza Global en contra del Hambre propuesta por Brasil, que esto es fundamental en muchos sentidos. Por cierto, oiga, otro punto es que por mayoría de 3 votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, determinó inviable que a través de juicios de amparo se suspende el proceso electoral para personas juzgadoras. Por lo tanto, el INE deberá continuar con todas las etapas del procedimiento. Los votos en contra fueron de la magistrada Yanine Otálora y del magistrado Reyes Rodríguez, como era de esperarse, sobre todo de este último. Por lo tanto, ya nada impide. El INE como tal está blindado y puede llevar a cabo la elección de jueces, de ministros y de integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, un paso más en torno a esa larga batalla, esa larga, larga batalla que es sin duda alguna la reforma al Poder Judicial que ya hoy por hoy
ya es una ley, aunque continúen las acciones, por supuesto, para tratar de una u otra manera de desviar su atención. Pero la reforma que hoy mismo fue destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ha sido motivo de discusión, de debate, en muchos sentidos, en varias partes del mundo, pero sobre todo que ha sido un movimiento político que ha ayudado precisamente o que busca democratizar un poder que ha fracasado rotundamente en su principal labor. ¿Por qué? Porque ha respondido históricamente a los intereses políticos, pero en un principio, y económicos en los otros. Si les gustó el video, póngale pulgar arriba, por supuesto, déjenos su comentario, su punto de vista. Ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Si pueden, si hay chance, si hay manera, échenos la mano en esta etapa de desmonetización. Estamos en las cuentas de Banbajío, en la descripción de este video y por supuesto también en la suscripción en Patreon. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Nos vemos al ratito.